Un saludo para las radios que nos escuchan en diferentes países, las televisoras también. Un saludo para todos. El tema es sobre los discípulos y se llama No entendieron. Vamos a ver a la luz de la Biblia que lo siguieron al Señor en todo su ministerio. Y como no tenían nada espiritual más que haber sido llamados por el Señor, porque el Señor les dijo, yo los escogí a vosotros, no ustedes a mí. Y lo siguieron, pero con la parte que no tenían nada espiritual. Y vamos a hacer un análisis de algunas cosas que ellos hicieron durante el tiempo que siguieron al Señor. Hay algunas cosas curiosas, otras de incredulidad de parte de ellos y otras en donde nos marca muy bien y muy claro lo que es seguir al Señor en la carne y lo que es seguir al Señor en el Espíritu. Dice Juan 3:6 que no lo pongan, hermano, es lo nacido en la carne es y lo nacido en el Espíritu es. Y fueron llamados, como todavía no había el Señor hecho la redención, el tiempo de haber redimido al hombre a través de ir a la cruz y derramar su sangre y resucitar al tercer día y después ser llevado hacia el tercer cielo al lado, a la derecha del Padre. Vamos a empezar es Lucas. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices, ¿qué te pasa, maestro? Si todos te estrujan, te tocan y nos preguntas algo ilógico, ¿quién te toca? ¿Qué dices? ¿Quién te toca? Esa es en otra parafraseada. Y oprime, decían Pedro y sus discípulos, ¿por qué preguntas esto? ¿Qué dices? ¿Por qué te preguntas que si alguien te toca, si te tocan muchos? No, es que ustedes no entienden el siguiente, por favor, 46. No entienden esto. Alguien me ha tocado y yo he conocido que salió virtud de mí. Eso no lo entendían los discípulos, porque no eran espirituales. Preguntaron, ¿qué dices? ¿Por qué dices que quién te tocó? Si todos te tocan. La multitud lo apretaba y lo tocaba. No, es que ustedes no entienden esto. Alguien me ha tocado y ha salido virtud de mí. Es la parte, preguntan los discípulos sobre algo que es una pregunta ilógica. Y le dicen, qué dices acerca de esto? Y vamos a ver varios pasajes. Lucas 18:34. Vamos a ir viendo rápidamente. Son muchos pasajes curiosos. Pero ellos nada de esas cosas entendían y usaban la palabra de ser encubierta y no entendían lo que decía en Lucas acerca de milagros. Vamos a Marcos 9:32. Y aquí también dice Marcos, pero ellos no entendían esa palabra y tenían miedo de preguntarle. Era importante que ellos pudieran ir diciéndole al Señor, Señor, instrúyenos en estas cosas que no entendemos, pero no querían, porque tenían miedo. Esa es la razón que el diablo pone en muchos para no buscar y entender. En Mateo 17:10 al 13, vamos a leer que el Señor les decía sobre Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron, en una de esas que le hicieron preguntas, diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y les responde el Señor. Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron,
Antes hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Hablando de él, el Elías que había de restituir todas las cosas, dice en Hechos 3, maneja la palabra. En el 3:21 de Hechos se refiere al Señor, el cual es de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y si regresamos al pasaje de 17:10, vamos a seguir leyendo. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. No creían que estaba hablando de él, que iba a restituir todas las cosas. Si volvemos a la parte anterior, no lo ponga. Vamos a encontrar que él estaba diciendo de la restitución que dicen los profetas, que Elías vendría a restituir todas las cosas, hablando del Señor, no del profeta. Y ellos entendieron que les habló de Juan el Bautista. Vamos a otro pasaje. A veces los que están en la carne entienden muchas cosas equivocadas. Y aquí lo vemos con los discípulos. Vamos a seguir viendo muchas cosas de ellos. Mateo 17:20. Los discípulos le preguntaron por qué no pudieron liberar a un endemoniado. Y le dice, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Eran incrédulos, porque estaban en la carne. No tenían nada espiritual. Seguían al Señor, porque ya había un propósito de elección en ellos, para sembrar el Evangelio en estos tiempos, los postreros que le llama la Biblia. Marcos 8:20-21, acerca de tampoco de los milagros. Cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas puertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? No entendían los milagros. No entendían que levantó a Lázaro, que caminó sobre la mar, que multiplicó los panes, los peces. No los entendían ellos. En la carne no se entiende. El pueblo de Israel, que pidió comida, pidió carne, pidió muchas cosas, dice que se olvidaron de los milagros, de los milagros portentosos que Dios hizo en la tierra de Egipto, y que lo sacó con mano poderosa, dice la palabra. Dice, aún no entendéis, dice ese pasaje en Lucas. Bueno, vamos a Lucas 8:23-25. No sabían con quién andaba. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad del viento en el lago y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua y cesaron y fue hecha bonanza. Y el 25 dice, y les dijo, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que aun los vientos y el agua manda y le obedecen? No sabían con quién andaban. ¿Quién es este? No sabían. En la carne no conocen al Señor. Dice el apóstol, yo antes conocí en la carne al Señor, pero ahora ya no. Lo vamos a leer ese pasaje, el apóstol Pablo. No sabían con quién andaban. ¿Quién es este? Preguntaron. Ese es algo importante. Lo vamos a leer otro pasaje. Vamos a Marcos 9:4-6. Hablando de el monte de la transfiguración, en donde se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. El 5. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y para Elías otro. Porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. El espanto estaba hablando por miedo, por espanto. Y vamos a hacerle
un pabellón a ti, a Elías, a Moisés. Hablaba por miedo, por espanto, dice, porque no sabía lo que hablaba. Pedro, el que también vemos que niega al Señor por miedoso, y todos los discípulos también lo negaron. Dice, también nosotros, dice que todos dijeron que iban a dar la vida por el Señor y no la dieron, salieron huyendo. ¿Por qué? Porque no estaban en el Espíritu, ninguno de ellos. Mateo 15, 33. Tenemos nosotros, dice, la pregunta de los discípulos al Señor. Entonces los discípulos le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto en que hartemos a tan gran compañía? Eso es lo que le dicen al Señor. ¿Dónde tenemos tantos panes? Dice. Y le maneja el Señor. ¿No os acordáis? Dice, acerca de la multiplicación de los panes, Mateo 16, 9. Ahí les dice, ¿no entendíais aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas estas alzas? ¿No entendíais aún? No entendían, en pocas palabras, nada. Vamos a seguir viendo lo que los discípulos maneja Juan 8, 26 y 27. Vamos a seguir el rol del tema. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, les dice el Señor. Mas el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo del mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Los que están en la carne no entienden que se les habla del Padre. Ese es el problema. Ellos no entendían que le hablaba del Padre. Seguimos el tema. Mateo 16, 21 y 23. Dice que el Señor les dijo que a declarar a sus discípulos que le convenía a ir a Jerusalén y padecer mucho, los ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Ellos no lo entendían. Y un poquito más adelante dice en el 22, 23. Pedro, ahí está bien. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle. Ven, Señor. Y lo empezó a increpar, a reprender. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo de que te vas a ir a la cruz y que te vayan a matar? Ten compasión de ti. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca, eso te acontezca. ¿Y qué le responde el Señor? Quítate. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. El hombre que anda en la carne solo entiende lo que es de la carne. Dice en Primera de Corintios 2:14 que el hombre animal no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios. Dice, no entiendes lo que es de Dios, más lo que es del hombre, dice. Quítate de aquí. Y no me digas que no vaya a la cruz, porque le son locura, dice. Las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, le son locura. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Ahí dice el apóstol Pablo, la locura de la cruz, para muchos. Porque no las puede entender porque se ha de examinar espiritualmente. Los discípulos, vamos a ver que hasta que el Señor resucita, le sopla, le da su espíritu, les dice que se esperen a que venga el Espíritu Santo, así lo dice, del Padre, no lo dice en la Biblia, pero el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu del Padre. Dice que no las puede examinar espiritualmente. Ese es el problema del hombre en su yo, sin tener lo espiritual. Necesita crecer en el conocimiento, dice la palabra. El conocimiento que excede todo nuestra mente humana. Ese es el punto importante. Que cuando llega el conocimiento, hay miles de
hablando de los científicos que tienen mucho conocimiento hablando de la sabiduría terrenal diabólica que el diablo se los da. Y tienen esa ciencia y corrupción que es para destrucción misma del hombre. Y hay muchos, y se maravilla uno de la tecnología, no tienen idea de la tecnología que hay ahorita en el mundo, dada por el diablo. Ahora, esa sabiduría que viene de Dios, que la vamos a aprender en el milenio resucitados, va a ser llena la tierra del conocimiento de Jehová, mucho más alta del ángel creado que le da esa sabiduría a los que lo siguen. Nosotros tenemos un camino para alcanzar la sabiduría de lo alto, pero no queremos pagar el costo de eso para obtener esa sabiduría. Los discípulos empezaron a caminar y no entendían. Llegó el momento en que el Señor resucitado se les apareció, y dice que se les apareció a los que iban a Emaús, Pedro y a Juan, de manera escondida, está en la Biblia, y les dice, nos parecía que él, incredulidad de Pedro, ahí lo vamos a leer si gustan, para que no digamos nada fuera de... En Lucas 24 empieza creo que el 16, dice que sus ojos estaban embargados para que no le conociesen. En la carne. El que está en la carne, sus ojos están embargados para conocer al Señor. No lo ven. Nadie que sea carnal no ha podido ver al Señor. Lo dice la palabra que para verlo necesitamos morir y resucitar con Él, para buscar las cosas que son de arriba, dice la palabra. Vamos a ir viendo esto, porque los discípulos tuvieron que ver al Señor resucitado para saber que Él era el Dios, el que había de venir. En ese tiempo no lo conocieron. Y anduvo entre ellos y no lo vieron. Lucas, ahí mismo, 24, dice, mas nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y dice, y unas mujeres nos espantaron diciendo que resucitó. Pero las palabras que Pedro decía, esperábamos que Él era la incredulidad. Dice que cuando partió el pan, abrieron sus ojos, se les desapareció. Pero hay un texto en el 31, 24, 31, ahí donde dice que fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron al partir el pan. El Espíritu que iban a recibir del Padre como figura, el pan del cielo, ellos lo vieron, dice. Le conocieron, mas Él se desapareció de ellos. Vamos a Lucas 24, 45. Dice que entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Volviendo al pasaje completo, Él se les aparece y les dice a Tomás, mira Tomás, toca mis manos, mi costado. Y fue cuando ellos entendieron, porque les abrió el sentido espiritual, porque la palabra se ha de entender y examinar espiritualmente. Entonces ellos, después de andar 3 años y medio con el Señor, hasta ese momento cuando se les apareció resucitado, Señor, pero si yo sabía que eras tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como así, ya viéndolo vivo y resucitado, ¿no? Esa es la parte de la naturaleza que tenemos en la carne. No se entienden las cosas. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, para haber resucitado con Cristo, ¿qué se necesita? Morir a la carne, dejar la carne a un lado, el hombre viejo. Dice un poquito más, dice el que está en Cristo, por ahí en Corintios,
El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el milenio, estaba comentando con los hermanos, ¿cuántas cosas nos esperan en el milenio? Juventud eterna, primero terrenal y después celestial. No vamos a tener dolor, no vamos a envejecer, va a haber una paz y seguridad de parte de Dios aquí en la tierra. Muy linda. Y muchas cosas, dice que estábamos hablando de la palabra inefable, que no se puede describir con palabras humanas lo que nos espera. Pero para eso necesitamos morir a esta vida. No vamos a esperar que nos degollen. Esa es una muerte física. Yo estoy hablando de una muerte espiritual, carnal, del alma. Dice, si hemos resucitado con Cristo, para verlo, necesitamos morir a nuestra vida humana. Seguir viviendo en este cuerpo y teniendo la bendición de ver las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque uno tiene la bendición de hacer lo que Él nos pide y Él cumple lo que Él tiene escrito. Hay una expresión de Lucas 24, en el 46. Y díjoles, así está escrito. Y así fue. Así está escrito. El Señor diciendo de su palabra. Todo lo que está escrito cumplimiento tiene. Él es un ser perfecto, no es hombre. Es un Dios perfecto, que lo que está escrito, dice, sus discípulos vayan y compren espadas, porque Isaías escribió de mí que iba yo a ser tenido entre maleantes. Y fueron comprando 2 espadas porque estaba la tesorería, Judas la tenía asaltada, no tenían casi dinero, y compraron nomás 2. Y con ella le pegó a Malco, al soldado Malco, le tiró exactamente al centro de la cara, en la nariz, en las cejas, ahí le tiró, nada más que le pegó en la oreja, porque el otro se movió, ¡pum!, le tumbó la oreja. Pedrito, el que siempre era el primero que lo negó y el primero que también le tiró un espadazo al soldado Malco y le tumbó la oreja y el Señor se la puso. Y yo creo que Malco haber creído en el Señor por el milagro. Pero es parte de la naturaleza de nuestros hombres, de nuestros grandes hombres de fe. Así está escrito. Y así fue necesario que se cumpliese lo que estaba escrito del Señor. Y que resucitase al tercer día. Está escrito que nosotros resucitemos en la bienaventuranza del tercer día, dice Oseas, al tercer día nos va a resucitar. Así está escrito y es necesario que nosotros padezcamos por Él, para que seamos tomados por dignos del reino, para que seamos dignos de obediencia. El padecimiento es aprendizaje de obediencia. Así lo dice la palabra. Y los discípulos todos, hay una lista que por ahí tenemos, que murieron todos ellos, unos crucificados, otros guillotinados, y todos ellos fueron mártires. El único fue Juan, el que fue llevado a la isla de Patmos, el que escribió Apocalipsis por el propósito, y de esa manera también fue, hablando de torturado, fue metido en aceite hirviendo Juan el amado. Por cierto, dentro de las cosas curiosas, el hombre del amor, el más pequeñito de todos, el chirris que le dicen por el norte, dice, Señor, junto con su hermano, permite que nosotros oremos y caiga el fuego del cielo, azufre, y los consuma a todos, a toda una población. El apóstol del amor, Juan, el amado. Y Pedro, que traía un idilio con el Señor, con Juan y con Jacobo, y él
lo vemos en los evangelios. Él dice, vénganse para acá esos tres, y vénganse para acá esos tres. Y ahí los llamaba el Señor. Eran predilectos del Señor. Y cuando le llama a Pedro, y el más chiquito, el más amado, Juan, sáquelo, Señor, de aquí. ¿Por qué viene? Dice, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. La envidia. Estaba diciendo de Juan, ¿y ese qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué viene atrás de mí? ¿A ti qué? Dice, tú sígueme. La envidia. Todavía Pedro no era el espiritual que su sombra sanaba. Y que cuando lo castigaron con latigazos, él era gozoso de haber sido padecido por el Señor. Ya estaba completo del Espíritu de Dios en él y murió crucificado. Murió al revés, de cabeza. Vamos a redondear. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 16, 17, hay algo importante que dice: de manera que nosotros de aquí en adelante conocemos a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos. Hay mucha gente que está en la carne y que cree que está en el Espíritu. Y algunos se sienten hasta perfectos y son carnales, porque lo carnal se manifiesta. Así como se manifestó en los discípulos antes de ser investidos de lo alto, el apóstol Pablo, ¿qué era lo que hacía? Pedía cartas de recomendación para ir a matar a los santos. Así lo dice la palabra, no lo digo yo, a matar a los santos. Iba y los perseguía y consentía en la muerte de ellos. Dice, yo no soy digno de ser apóstol del Señor, por lo que yo hacía. Lo hacía en la carne. Por eso dice que él conoció en la carne a Cristo. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una cosa te es dar cosas contra el aguijón. No sabía. Estaba en la carne. Fariseo de fariseos, como dice él. Sin embargo, se le aparece el Señor y cambia, y lo conoce en el Espíritu. Ahora ya no lo conozco, dicen, pero ahora ya no lo conocemos en la carne. El siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo sabe lo que le espera después de esta vida. El que está en la carne se pregunta muchas cosas, no entiende nada. El ejemplo, los más grandes seguidores del Señor, los 11 que le siguieron, lo siguieron porque el Señor los llamó. No me escogieron ustedes a mí, sino yo a vosotros. Y también hay cosas interesantes, dice que tuyos son, le dice al Padre, pero me los diste. Son cosas interesantes que solamente espiritualmente empezamos a conocer. Ese es el punto importante de todo esto. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, la carne. El nacido en la carne busca lo suyo propio. Así de sencillo, no lo que es de Cristo Jesús. El ejemplo de los discípulos. Andaban siguiéndolo. Cuando ya venía el tiempo de que lo iban a tomar para llevarlo a la cruz, lo siguieron de lejos. ¿Por qué? Porque la carne no sigue de cerca al Señor. No busca lo que es de Cristo Jesús, busca lo suyo propio. Ese es el problema de la carne, que dice la palabra que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y que es muerte, dice, hablando de esto. Primera de Corintios 2:14, vamos a terminar con este texto, que es muy conocido, que ahora toqué. El hombre animal, somos animales racionales,
No percibimos las cosas cuando somos carnales que son del Espíritu de Dios. Lo dice la Biblia, lo dice, porque les son locura. Y no las pueden entender porque se deben de examinar espiritualmente. Las cosas que se examinan espiritualmente, tiene el hombre que caminar en el camino espiritual. Primero como niño, después como adolescente, después como joven, después como gente madura y por último, ser llevado al Padre para entender lo espiritual, discernir lo espiritual. El hombre que discierne de manera perfecta todo lo que es el enemigo, cómo trabaja. Dice el 5:14 de Hebreos, que por la costumbre, dice, la vida firme es para los perfectos. La palabra que es chuletón, dice que por la costumbre, se ejercitan los sentidos en el bien y el mal. Hay gente que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno porque no tiene discernimiento espiritual. Según sigue al Señor, pero no se ministra, no tiene la capacidad de la comunión, que es la comunión la que nos da que vayamos conociendo lo espiritual y vayamos caminando y creciendo en lo espiritual. Mientras los discípulos no tenían esa oportunidad, porque no eran los tiempos hasta que el Señor resucitase y les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir poder de lo alto. Hasta ese tiempo cambiaron. Dejaron de ser hombres miedosos, hombres carnales, hombres que no entendían las Escrituras, hombres que querían y le decían, Señor, ven para acá, y lo reprendían. Ahí está un texto que leímos. ¿Y qué dices? ¿Que te estrujan? ¿Por qué nos preguntas? Esas cosas, Señor, son ilógicas. ¿Por qué? Porque alguien me tocó y salió virtud de mí. El sudario de Pablo sanaba. La sombra de Pedro sanaba. Cosas que, oye, tu sombra va a sanar, Pedro. ¿De dónde sacas eso? Estás loco, Juan. Pero si tuviera esa vivencia que tuvo después, oye, es cierto, Juan. Dice, la gente que salen y la sombra los toca, sanan. Pedro, el que reprendía al Señor, el que le decía, si eres tú el que vas por las aguas, permite que yo vaya. Un hombre de poca fe, le dice el Señor. No tenía fe. Tenía fe humana, no tenía fe divina. La fe divina es la que hace al hombre espiritual, fortalecido, de tal manera que dice, tengo por cierto que nada me va a separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni gobernador, nada. El apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la fe que viene de lo alto hacia el hombre. No la que el hombre tiene de manera carnal hacia Dios. Es efímera, es de manera muy peculiar, es carnal, es grotesca. Por esa razón muchos dicen, no, que ese que era muy cristiano, estaba en la carne y seguía con sus fuerzas al Señor. ¿Pero qué? Se fue. Se cansó la carne de seguir al Señor. La carne es muy especial. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Entonces, hermanos, hay que tener comunión. Y hay que tener comunión. Y hay que tener más comunión con el Señor para poder crecer en lo espiritual. Si no, ahí nos vamos en la carne, tranquilitos. No te levantes, no me levantes, estoy con mucha flojera. Cuando hemos cruzado el umbral, primero dice, mira que te esfuerzo, el esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Y dice a José, mira que te esfuerzo, que seas muy valiente. ¿Y qué le dice a Isaías?
Isaías 41:10, dice, no temas porque yo soy tu Dios, estoy contigo y que te esfuerzo, dice. Ahí dice que yo soy tu Dios y que te esfuerzo. Él, cuando ya tenemos la bendición de ser espirituales, Él nos empuja. Él nos empuja, Él nos esfuerza. Ese esfuerzo es divino, no es humano. Hay que llegar a Él. ¿Para qué? Para llegar a obtener la bendición más grande de ser hechos hijos de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios hizo al hombre entre millones y millones de constelaciones, millones y millones de galaxias, millones y millones de sistemas planetarios que hacen una galaxia y unas millones de galaxias hacen una constelación y hay millones de constelaciones. Y la expansión denuncia la obra de sus manos, del Todopoderoso. Para eso crió al hombre, para gobernar los segundos cielos. Así nos hizo para algo muy grande, pero nos filtra. Los carnales y los medios espirituales, que son los santos, no están dados para gobernar los cielos. Son para aquellos que terminan siendo completamente espirituales, divinos, para brincar a esa naturaleza divina, eterna, inmortal. Necesitamos el esfuerzo completo de nosotros para adquirir el esfuerzo de Dios, para terminar la carrera. Los discípulos, cuando vieron al Señor resucitado, caray, este es el Hijo de Dios, este es el que esperábamos. Pero mientras esperábamos que en Él fuera el que nos iba a librar de la bota romana, Pedro, y todos, porque todos lo negaron. ¿Por qué? Porque todavía era un proceso. Hay que conocer a Cristo resucitado, como muriendo a nuestra vida terrenal para vivir una vida espiritual y para palparla, palpar lo que es la vida espiritual. Y eso nos da la bendición de saber que estamos seguros en aquella vida. Como decía un amigo mío, el único que no tiene miedo es el que está bien con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en el pacto de perfección. El perfecto amor quita el temor. Y el que tiene temor tiene pena de condena. Y ya sabemos las condenas que Dios tiene para el que no es perfecto en el amor de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.